cómo avanzar en la vida. ¿Se puede lograr con fuerza y determinación? ¿Cómo fortalecer las raíces para estar firmes y arraigados? Mirando alrededor podemos ver lo mucho que hemos crecido, avanzado, lo mucho que el amor del Creador se ha manifestado. La semilla ha sido plantada y es la intención del jardinero que ésta crezca hasta que dé fruto. Una evidencia externa de todo lo que sucede al interior. Una confianza y dependencia profunda que nos mantengan firmes. ¿Vamos a abrumarnos con las dificultades que se nos presentan? Por supuesto que no. Basamos nuestra confianza en que aquel que plantó esa semilla la hará crecer. Una fe que crece. Una fe que crece. Es la serie en la que estamos hablando de aquellos esenciales que hacen crecer nuestra fe. Es importante pensar en este tema porque la fe se puede debilitar o la fe se puede fortalecer. Y muchas veces pensamos que memorizando, estudiando la palabra es suficiente. Qué bueno estudiar y memorizar la palabra. Por favor, jamás estaremos en contra de eso. Es lo que hacemos aquí en la conferencia, en los grupos pequeños. Queremos seguir creciendo en la palabra de Dios, por eso en los grupos estudiamos la Escritura, la palabra de Dios. Pero queremos pensar en aspectos que realmente hacen crecer nuestra fe mucho más allá de memorizar y de aprender la palabra. Por eso es que hemos hablado de 5 aspectos prácticos que no están en la Biblia como una lista, no es que aparezcan ahí en un versículo, en algún libro de la Biblia, pero de esenciales que un grupo de seguidores de Jesús comenzaron a preguntar: ¿cómo tú creces? ¿Cómo tú creces? Y probablemente si nosotros vemos la lista, podemos ver si efectivamente esos aspectos nos han ayudado a crecer. Y hemos estado hablando de varios de ellos y quiero que los vean ahí en pantalla. El primero que hablábamos es de hablar de una enseñanza práctica, ¿sí? Si los pueden mostrar, por favor. Dice: aprender la palabra, sí, estudiar la palabra de Dios, pero que el aprendizaje sea aplicado, no solamente algo teórico, sino que yo pueda vivir. Y estudiábamos el texto cuando Jesús dice que el que oye y hace, no solamente el que oye, memoriza, retiene, y otra vez, por favor, qué bueno memorizar. Qué rico ha sido para mi vida memorizar la Escritura, pero que esta enseñanza sea aplicada a la vida. Hemos hablado de hábitos personales, el hábito de poder también levantarse temprano o acostarse tarde como usted quiera, pero para tener un tiempo a solas con el Señor. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, uno a solas con el Señor. Y así como muchos otros hábitos, el hábito de venir, reunirnos aquí para compartir, hábitos que podemos seguir desarrollando, que a veces nos cuestan al principio. Hace 8 días Jairo nos habló del servicio que desafía. Cuando comenzamos a servir a otras personas, quienes crecemos somos nosotros. Nuestra fe se fortalece cuando asumimos desafíos, retos, ante los cuales muchas veces nos sentimos incapaces, no preparados, pero eso nos pone a orar, a depender del Señor. Por eso que el desafío, ese servicio hace crecer, es un desafío. Así como las personas muchas veces maduran cuando tienen hijos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Loco, tienen hijos, como que ya, porque hay una responsabilidad mayor que enfrentar, el servicio que desafía. Quiero que pensemos en esos aspectos, porque qué importante que nuestra fe siga creciendo y fortaleciéndose. Hoy queremos hablar de relaciones providenciales y repito, en medio de la situación en la que vivimos, donde hay tantas dificultades. La vida es hermosa, pero también la vida es difícil, ¿o no? La vida tiene momentos duros y esta pandemia, cuando empezó, nos llevó a tal reflexión de sentirnos como ¿a dónde va a parar todo esto? Y creo que hasta hoy vivimos las consecuencias de esos encierros y uno lo puede ver en muchas familias, hogares, matrimonios que se han terminado. La muerte de seres queridos, enfermedad, secuelas de personas que fueron afectadas seriamente con el COVID. Pero quiero que pensemos, nuestra fe tiene que ser fortalecida si queremos seguir avanzando. Pero ¿qué hace crecer nuestra fe?
otra vez, repito, un aprendizaje aplicado. Por eso que siempre terminamos estos mensajes con preguntas de reflexión. En los grupos, preguntas de aplicación. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué te llevas de esto? Hemos también de, otra vez, hábitos, servicio que desafía, y ahora quiero que pensemos en relaciones providenciales. ¿A qué nos referimos con esto de relaciones providenciales? Escúcheme bien, en pocas palabras quiero decirle esto. Dios usa personas para influir, para influenciar en nuestra fe. Dios usa personas. Usted puede recordar de pronto 1, 2 o 3 mensajes que hayan impactado su vida, pero quiero decirle, uno no olvida personas que han tenido un impacto en nuestra vida. Qué rico tener personas aquí que se bautizaron, que dan un testimonio público de lo que ha ocurrido en ellos. Escúcheme, en una época me acuerdo cuando aquí en la Confra y en muchos lugares enseñábamos a las personas que iban a dar su testimonio, a contar su historia de vida. Exalte siempre a Jesús, y es importantísimo, por favor. En su historia no mencione nombres de personas, porque no queremos que las personas se lleven la gloria, sino Jesús. Pero ¿sabe qué me he puesto a pensar? Qué bueno mencionar personas, porque en la historia de cada uno de nosotros hay personas. Ustedes vieron una pareja y dijo, gracias a Dios, y citó a alguien, ¿cierto? Ahí, a Juan y a Luzma. Ahora, no es para que ellos saquen pecho, sí. No, es que Dios, gracias que puedes usar una persona como yo para ayudar a que otros crezcan en su fe. ¿Usted puede pensar en qué personas le han ayudado en la vida? Cuando hablamos de relaciones providenciales, estamos hablando que a lo largo de nuestro caminar, Dios pone personas que nos ayudan a crecer en la vida. Ahora, eso funciona también de manera contraria. Las personas pueden tener una influencia negativa en la vida, ¿cierto? Por eso la expresión que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Ahora, eso tiene sus bemoles, ¿cierto? Jesús andaba con cobradores de impuestos y pecadores, y Jesús no era una persona así. Jesús estaba más bien siendo de influencia en la vida de esta gente. Lo que quiero que pensemos aquí en relaciones providenciales es que, otra vez, Dios usa personas. Y así como personas también pueden tener esa influencia para alejarnos de la fe, para alejarnos de nuestras convicciones más profundas, ¿sí? Debemos por eso evaluar con quiénes compartimos y quiénes son aquellas personas que tienen influencia en la fe. Y en cualquier momento en el que nos encontremos, por favor, no solamente un joven, hay gente mayor que dice, yo ya estoy viejo. No, a cualquier edad. Yo soy pastor y a veces hablo con pastores mayores que yo, son ya canosos o calvos, y hay gente con la que me encanta hablar y hay otros que no. Recuerdo un pastor viejito que me decía, hijo, me tocaba el hombro, piensa en ti y en tu familia. Las iglesias se olvidan de sus pastores con el tiempo. Y yo lo miraba al viejo y el tipo decía, y el pobre, cuando comenzó a contar su historia era una historia de dolor y de sufrimiento. Hablo con otros pastores, conocí un hombre, me acuerdo, de 85 años. El viejito, pues ya sus abuelos, ¿sí? Y él, mire, él vibraba, ¿sí? Así, él hablaba así. Y decía, cuidado que se cae y se me desbarata el pastorcito. Y él decía, tenemos que seguir siendo gente de influencia para que otros conozcan a Jesús. Y estaba pensando en plantar iglesias, cómo levantar líderes, cómo seguir avanzando. Yo decía, qué energía la de este señor. Un tipo así me inspira. ¿Qué quiero ilustrar con eso? Que no importa la edad que tengamos, pero debemos tener cuidado quiénes influyen en nosotros, quiénes son realmente de influencia para nosotros. Cuando hablamos de relaciones providenciales, algo que hace crecer nuestra fe, sí, hemos dicho la palabra aplicada a la vida, los hábitos, el servicio, pero miren, ¿qué personas? ¿Por qué? Porque somos seres creados para vivir en relación. Esta pandemia nos ha hecho daño porque nos ha distanciado, ¿sí? Tome distancia, y nos hemos vuelto islas. Además que ya vivimos en una sociedad tan individualista que pensamos que solo sí podemos. No, metámonos en la cabeza, solo no podemos. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Por eso, si queremos ser mejores seres humanos, escúchenme los solteros, cásese. Y díganme los casados si uno no aprende. El matrimonio es una belleza, pero dígame si no es duro. Los casados, a ver, ¿es duro estar casado o no? A ver,
Sean honestos. Levanten la mano tranquilo, levanten la mano y mira para el lado a ver si le van a pegar. Es precioso estar casado, hermoso, Dios lo creó, pero también es difícil. ¿Por qué? Porque claro, ella tiene sus mañas, yo tengo las mías y vienen los conflictos. Pero como estamos tan influenciados por el individualismo, ¿qué pasó en la pandemia? Mucha gente dijo, no más, no quiero más, no quiero enfrentar las diferencias. Relaciones providenciales. Dios usa personas para poder tener influencia en nuestra vida. Y quiero que pensemos en un proverbio que quiero mostrarle aquí. Un proverbio y luego un texto del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Proverbios, si me ayudan por favor con el texto aquí en pantalla. Hablando acerca de esto, Proverbios 13:20 en la versión Palabra de Dios para Todos. Y no quiero que se confundan con esto. Hay muchas versiones que es bueno comparar. Vea lo que dice. Dice, anda ¿con quién? Con sabios. O sea, camina con sabios. Comparte con sabios. ¿Sí? Anda con sabios y te harás sabio, porque van a tener esa influencia en tu vida. Anda con gente que te dice, qué rico es estar casado. Caminar con gente que dice, qué rico es estar en una iglesia donde podemos crecer en comunidad. Qué rica que es la vida. No con esa gente que anda diciendo, no, el matrimonio es una desgracia. Este país está fregado. Escape, el último que salga que apague la luz. Eso no vale la pena vivir. Que venga el Señor y nos recoja. Anda con sabios y te harás sabio. ¿Anda con quiénes? Oiga, yo no me digan grosero, es la palabra de Dios para todos que lo traduce así. Otra dice necios, más suavecito, ¿cierto? Anda con brutos y te meterás ¿en qué? Te meterás en líos en la vida. ¿Cómo queremos vivir? ¿Metido en líos en la vida o queremos vivir de manera sabia? Vale decir, ¿quiénes tienen influencia en nuestra vida? ¿Quiénes están teniendo influencia en la vida? ¿Sí? Me llama la atención también cuando la gente cuando habla de estudiar la Biblia. Me acuerdo cuando teníamos el centro, el CBT, ahora tenemos el centro de liderazgo. Y ahí la gente le pregunta, ¿y cómo te va a ir? Uy, hay que estudiar, hay que leer harto. Entonces ya los demás no quieren entrar, ¿cierto? ¿Qué influencia tenemos en otros, aún con expresiones como estas? Mire, un texto en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 15, cuando Pablo está hablando a los corintios acerca del tema de la resurrección y de las costumbres que trae nuestras convicciones. Pablo le dice a los corintios que tengan mucho cuidado. Dice, no se dejen engañar. Las malas ¿qué? Compañías corrompen las buenas costumbres. Hablando del tema de la resurrección, y así podríamos nosotros ampliar a muchos otros temas que se discuten, se habla ahora de política, etcétera, ¿cierto? No se dejen engañar, no nos engañemos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, no quiero decirle con esto que nos vamos a volver un gueto, solo entre nosotros. Hay creyentes que piensan eso, ¿sí? Dicen, no, solo entre nosotros. No, creo que nosotros tenemos que estar con las personas en la oficina, en la universidad, en el colegio, abrirnos a ellos como Jesús otra vez caminó con publicanos, cobradores de impuestos y pecadores y comió con ellos. Y fue motivo de crítica para los religiosos de aquella época, porque Jesús era de influencia para ellos. Y nosotros hemos sido llamados a ser de influencia. Por eso fíjense lo que tenemos ahí, Jesús y su palabra, sí, amistad entre nosotros, ¿sí? Para ser hacia afuera de influencia. Si ustedes ven esas tres, tienen que ver con Jesús y su palabra en esta relación. Amistad aquí, para poder ser de influencia hacia afuera. Jesús usa personas para que nuestra fe pueda crecer. Por eso que en la Confra nos esforzamos por crear espacios para los niños, por ejemplo. Queremos arreglar la zona de Petit, tener más cosas para ellos. Igualmente Aventura se arregló y queremos seguir mejorando. Los grupos de crecimiento, para poder participar en ellos. Miren, si queremos seguir creciendo en nuestra fe, es necesario vivir en comunidad. Ahora, esto no es fácil. No es fácil. Porque cuando comenzamos a involucrarnos con otros, a interactuar con otros, miren, yo le aseguro, vamos a crecer. Pero también le aseguro, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque en esos grupos usted va a encontrar gente querida, ¿sí? Uy, no, especial. Pero también va a encontrar al cansón, al regañón, ¿sí? Hay de todo. Y usted me dirá, ay no, esos grupos no me gustan porque se arman unas discusiones. Miren, así crecemos. Por eso Proverbios nos dice que el hierro con el hierro se afila, ¿cierto? ¿Y qué dice? Dice,
así uno afila el rostro de su amigo cuando estamos en relación unos con otros. Es allí cuando nos pulimos y somos mejores. Y eso es importante en la vida. Por eso, qué importante que la familia esté involucrada, integrándose, que nuestros hijos crezcan con ellos. Mire, crecen los niños. ¿Cuántos jóvenes se han casado porque han conocido gente en esos grupos? Ahora, eso no es una garantía tampoco, por favor, ¿sí? No, se va a casar con un muchacho de la confra, que del grupo. No es una garantía. Pero al menos es algo que puede minimizar los riesgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de familias que tienen convicciones parecidas a las nuestras. Digo parecidas porque aún estando acá podemos tener a veces diferencias en algunas cosas prácticas, ¿sí? Pero qué importante, miren, y escúchenme con atención. El autor de Hebreos, no se sabe quién es, él escribe una carta, la epístola a los Hebreos, y él escribe diciéndole a la gente que tienen que cuidar este aspecto de la vida. El propósito, escúchenme bien, el propósito de esa epístola de Hebreos, la carta a los Hebreos, era animar a esta gente a no abandonar la fe. ¿Y cómo lo hace? Les muestra la superioridad de Jesús sobre todo aquello que ellos consideraban sublime. Por eso la palabra mejor aparece muchas veces en esta carta, en esta epístola. La palabra sumo sacerdote aparece como 32 veces. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era el mediador entre Dios y la gente. Estaba delante de Dios para interceder por el pueblo y estaba delante del pueblo para hablarle de Dios. Y el autor de Hebreos dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es superior a todos esos. No tenemos que estar haciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar un animal por el perdón de pecados. Ya Jesús murió por nosotros. Y después de hablar de todo esto, y si usted tiene su Biblia lo puede abrir, si ya tiene la Biblia electrónica también, le voy a mostrar acá un texto, Hebreos 10, 24, pero si usted ve un poquito antes, en el 23, después de hablar de la superioridad de Jesús, dice, acerquémonos. Y luego en el versículo siguiente, perdón, el 22, acerquémonos, y en el 23 dice, mantengámonos firmes, ¿pero para qué? Y luego llega este texto en el que quiero que nos detengamos un poquito. Mire, Jesús es superior, sí. Acerquémonos, estemos firmes, ¿pero para qué? Miren, preocupémonos, ¿quiénes? Los unos por los otros. Preocupémonos, eso no es fácil, preocuparnos los unos por los otros. Esta expresión, unos a otros, aparece muchas veces en la palabra de Dios. Lo que quiero que pensemos es que nuestro egoísmo nos lleva muchas veces a pensar solo en nosotros. Y aquí la palabra de Dios, esto es palabra de Dios, por favor, no es palabra mía. La palabra de Dios hoy para nosotros es, preocupémonos, ¿quiénes? Los unos por los otros. ¿A fin de qué? Estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos los unos por los otros. Cuando hacemos eso, nos convertimos en influencia para otras personas. La pregunta que aquí uno puede ir haciéndose es, ¿en quiénes yo tengo influencia? ¿A quiénes estoy ayudando a crecer en su fe? ¿Y quiénes están ayudándome a mí a crecer? Ahora, por favor, las relaciones providenciales no las podemos generar. Los hábitos podemos esforzarnos, ¿sí? El servicio podemos disponernos, pero relaciones providenciales son así, providenciales. Dios las pone en nuestra vida. No puedo hacer nada. No, sí puedo hacer algo. Puedo involucrarme. Puedo estar cerca para que allí pueda percibir que Dios pone personas en nuestra vida para seguir creciendo. Por eso vean ahora el 25, que es un texto un poco más conocido. Vean el versículo 25. Dice, no dejemos de ¿qué? De congregarnos como acostumbran a hacer algunos. Muchas personas ven este versículo y dicen, sí, no dejemos de reunirnos. Vengamos todos los domingos aquí a la compra. Miren, es más que eso. Porque usted puede estar aquí y no estarlo. Usted puede estar aquí sentado y no estar. O usted puede venir simplemente y dice, yo vengo a escuchar la palabra y a cantarle al Señor. No, esto de no dejando de congregarnos, el autor se lo dice a una comunidad que estaba sufriendo por su fe. Y le dicen, si ustedes quieren permanecer, si ustedes quieren que su fe crezca,
si ustedes quieren seguir adelante en medio de los desafíos que ellos vivían y nosotros tenemos otros desafíos, lo que tenemos que hacer es estar juntos, no dejar de reunirnos. ¿Para qué? Y lo dice, como acostumbran a hacerlo algunos, sino al contrario, animémonos unos a otros otra vez, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. El día que se acerca es el día del Señor. Es hablando ya de los últimos tiempos, pero quiero que pensemos en esto, animarnos, no de reunirnos para animarnos unos a otros. Cuando uno está animado, uno puede seguir adelante. Por eso Proverbios también nos dice que al que está enfermo, el ánimo lo levanta. Usted puede estar enfermo, pero el ánimo lo pone de pie. Pero dice, pero al espíritu abatido, ¿quién lo levantará? Por eso cuando acá dice, no dejemos de reunirnos, vuelvo y repito, tiene que ver con yo involucrarme. Si queremos crecer en nuestra fe, si queremos permanecer firmes con el paso del tiempo, ante las dificultades que vengan, porque van a venir. Y no quiero que piense que le estoy echando la sal, no. La vida es así, vienen momentos duros en la vida. Y cada uno, de pronto aquí hay personas que están pasando un momento difícil. De pronto hay alguien que está sufriendo algún dolor, alguna situación dura. Quiero decirle, nuestra fe tiene que crecer y fortalecerse. Pero uno de los aspectos importantes que quiero que pensemos en esta mañana es que qué bueno cultivar relaciones interpersonales que nos ayuden a crecer. Porque es allí cuando en un momento de dolor tengo personas a las cuales acudir. Personas que han tenido influencia en nuestra vida. ¿Quiénes han tenido influencia en nuestra vida? Y para quienes yo soy influencia ahora. Por eso, miren, qué bueno crecer en esas relaciones, pero nos cuesta. ¿Y sabe básicamente por qué nos cuesta? Porque somos egoístas y pensamos en nosotros mismos. Por eso cuando llegue un domingo como hoy, no solamente es levantarnos y pensar, voy a ir a la iglesia. Muchas veces decimos muy espirituales, a encontrarme con el Señor. Sí, pero también quiero encontrarme con ustedes, quiero encontrarme con otros. Quiero poder ver en sus rostros cómo están. Qué bueno esas preguntas tan sencillas como ¿cómo estás? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si usted está pasando un momento de dolor y un momento difícil, ¿no le gustaría que alguien se acerque y lo abrace y ore por usted? Nos necesitamos el uno al otro. Relaciones providenciales. Miren, cuando pienso en mi vida, pienso en personas que me ayudaron. Conocí a Jesús a los 16 años. Recuerdo una persona, y hasta menciono su nombre, no lo conocen ustedes, de pronto sí nos alcanza a ver, pero Miguel, un oriental, Miguel Chián. ¿Y cómo fue el conocerlo? Fue providencial. Mi hermana comenzó a estudiar con él en la universidad. Descubrió que era vecino en el barrio. Y al ser vecino, él la invitó a un grupo de jóvenes, justamente Young Life. Y mi papá dijo, vaya a ver dónde está su hermana, ¿sí? Porque no llegaba, ¿cierto? Vaya, cuide. Entonces el papá mandando al menor para que cuide a la hermana. Fui a verla y me hicieron pasar. Me senté, me quedé con ellos, alguien se acercó, se hizo amigo y esta persona estuvo muy cerca de mí. Y puedo recordar con cariño y gracias a Dios él sigue caminando con Jesús. Y así puedo mencionar otros nombres, ¿sí? Miren, algo muy, muy curioso. Cuando mi madre se enteró que yo iba a ese grupo, dijo, ¿qué es ese grupo tan raro, mijo? No, mamá, son un grupo de jóvenes cristianos. No, eso está raro. O hay droga, o te van a sacar plata, tenga cuidado. Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo. Llevé a los líderes, yo tenía 16 años, los líderes tenían 20, 21 años, y eran líderes de influencia a muchos jóvenes. Por eso me preocupa cuando hay chinos de 20 que dicen, estoy chiquito. No, ya está viejo, tiene 20 años, sirva, haga algo. Yo llevé a estos líderes a mi casa para que mi madre los conociera. Cuando mi madre los conoció, al principio toda desconfiada. Cuando ya los conoció, dijo, ay, qué chicos tan queridos, qué niños. Ya. Tranquilos, eso era parte del plan de Pipe. Ya. Era por si acaso alguien estaba durmiendo. Pero mi madre decía, qué tipos tan queridos. Y luego dijo, pero yo creo que detrás de ellos debe haber alguien que manipule a estos muchachos. Y conoció a un gringo que estaba detrás, algunos lo conocerán, Richard Houston. Y dijo,
ese debe ser el gringo de la CIA o el gringo que manipula a estos muchachos. Entonces dije, tengo que llevar a este gringo a mi casa. Lo llevé a mi casa, mi mamá lo conoció y dijo, ay, qué gringo tan querido, tan lindo. Pero a este gringo lo deben estar manipulando. Y poco a poco mi madre fue conociendo a todos los líderes de este movimiento juvenil que ahora está en el mundo y en Colombia también. Pero fíjense cómo las relaciones hacen que aún esa desconfianza desaparezca. Las relaciones son importantes. Personas que tienen influencia en personas. ¿Cómo podemos definir cuando hablamos de misiones? Son personas teniendo influencia en personas para alcanzar a otras personas que sigan a Jesús. Por eso queremos seguir siendo una iglesia de influencia, pero no lo vamos a hacer cuando somos islas. No, vamos a hacer cuando crecemos en comunidad. Por eso la invitación es, hagamos parte de un grupo de crecimiento, hagamos parte de algo, involúcrese en algo, sea parte, no dejen de congregarse. Cuando dicen no dejen de congregarse, no solamente es no dejen de venir a una reunión, no dejen de hacer vida de comunidad, no dejen de mezclarse con otros, no dejen de integrarse con otros, no dejen de interesarse por otros. Y en ese proceso vamos a gozar, pero vamos a sufrir. Escúcheme bien. Y si usted dice, por eso es que no me meto, porque no quiero sufrir, no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Eso es lo más horroroso que puede existir en la vida. Por eso la exhortación y estas expresiones que hemos leído aquí aparecen de manera, en el original, aparecen presente continuo. El verbo está diciendo, es algo que hay que hacer y seguir haciendo. La idea del autor es, eso es algo que tiene que ser parte de la vida. No es que yo diga, yo ya me congregué mucho tiempo. Los que nos ven allá en la transmisión, hay personas que están allá en la transmisión que virtualmente se han involucrado mucho más. Pero también quiero animarles a que sigan creciendo en una comunidad donde ellos están. Hay personas que virtualmente hacen parte de la oración, parte de un grupo de crecimiento, aportan a las misiones, dan a la iglesia para que la iglesia siga avanzando. Lo que quiero decirles es, tenemos que pensar en que no dejar de congregarnos no solamente es asistir, es ser parte de, donde nuestro corazón, nuestra vida está allí. Ahora algunos dirán, ay no, porque no tengo tiempo. Escúchenme, es verdad que vivimos vidas muy ocupadas. Hay que trabajar, estudiar, los hijos, pero el mejor legado a los papás, les digo, que podemos dejar a nuestros hijos es una vida así, que tiene hábitos, que sirve, que vive la palabra de manera práctica, que cultiva relaciones a través de las cuales crecemos y avanzamos en la vida. No nos dejemos engañar pensando que las muchas ocupaciones es lo mejor de la vida. Tenemos que sacar tiempo para lo fundamental, relaciones que nos ayuden. Por eso es que en la confra tanto insistimos en la amistad. Usted tiene amigos aquí y hay personas que se ponen a pensar, miren, ya me han dado la puñalada, ¿sí? He hablado con muchas personas que me dicen no se puede confiar en la gente. ¿Conoce gente así? Que dicen me han dado la puñalada trapera, ¿cierto? Y no quiero confiar. Miren, si vamos a pensar en eso, quiero que recuerde, a Jesús lo negaron. A Jesús, ¿qué más? Lo traicionaron. Y los demás lo abandonaron. Eso es para llorar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo no sé si alguno aquí haya sido traicionado alguna vez. ¿Ha sido traicionado alguna vez? ¿No? ¿Nunca? ¿Nadie? Oiga, qué bien. No sé, algunos sí. Qué triste es cuando una persona en la que usted confía le sale, como decimos coloquialmente, con un chorro de babas. Y usted dice, ¿pero qué? ¿Él piensa eso de mí? ¿O él hizo eso? Miren, es allí cuando el perdón tiene lugar. Y debemos perdonar por eso muchas veces. Vuelvo y digo, no busquemos excusas para no cultivar estas relaciones. No dejemos de congregarnos. Quiero que eso se quede en nuestro corazón. Dios usa personas para ayudarnos a crecer. No dejemos de involucrarnos. En la confra tenemos estos grupos a todas las edades, con años dorados, con parejas, los jóvenes, los de AC, que son los adultos contemporáneos, los niños. Queremos crecer en comunidad. ¿Usted tiene niños pequeños? Mire, un pastor me decía, busca otras familias que tengan hijos de la edad de los tuyos, para que compartas con estas familias y puedan crecer en comunidad. Y le hicimos caso con Rosita. Comenzamos a buscar amigos, gente con niños de la misma edad, y comenzamos a crecer juntos. Hoy, muchos de esos muchachos nos dicen tíos, y mis hijos le dicen tíos a ellos. Y los muchachos se quieren como hermanos,
Eso es crear comunidad, eso es crear familia. Mi esposa y yo, ustedes saben, somos peruanos, llegamos a Colombia hace más de 26 años, ya más de la mitad de la vida aquí en Colombia. No tenemos familia de sangre. Hay una idea que la gente dice, familia es familia, la sangre es la sangre. Perdónenme que se lo diga, sí es verdad, pero también es paja. Y usted mira, ay, no sea así. Sí, por eso la Biblia dice, hay gente más unida que un hermano. Usted aquí puede construir. Y escúcheme algo. La familia, que es la sangre, sangre de sangre. Si no conoce a Jesús, en la eternidad no hay nada. En cambio aquí los que conocen a Jesús, en la eternidad vamos a estar juntos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Vale decir, la familia espiritual en Cristo Jesús es la que es trascendente. Por eso si hay alguien con el que usted se lleva mal, piénselo, porque se lo va a encontrar por la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Familia, relaciones providenciales, personas que nos han ayudado a crecer en nuestra fe. Y si seguimos involucrándonos, van a seguir apareciendo personas que nos van a desafiar, no importando la edad que tengan. Hay personas a veces muy adultas que me dicen, yo ya pasé por todo eso. No, siga pasando. La vida cristiana es una vida dinámica. Estas cosas deben estar siempre en nosotros. Debo seguir haciendo. No me diga que yo ya me congregué muchos años. No, yo tengo que seguir involucrándome, no dejando de involucrarme con otros. Jesús murió por nosotros para que podamos vivir de esa manera. Quiero que vean aquí a manera de conclusión algo que les quiero poner en pantalla, por favor. Dice, mire, Dios hace crecer nuestra fe cuando nos involucramos y participamos. Y eso es continuo, siempre, a toda edad. Soltero, casado, viudo, divorciado, cualquiera que sea mi condición, necesitamos ser parte de la vida. ¿En qué? En comunidad. Es la manera como crecemos, ¿sí? Preocupándonos los unos por los otros, reuniéndonos. ¿Para qué? ¿Para qué nos reunimos? Para animarnos. Qué rico cantar juntos, pero queremos animar. Por eso qué rico allá afuera saludarnos. Qué bueno aprender nombres, ¿sí? Reconocernos cada vez más, dice, para animarnos. Solo así se generarán relaciones providenciales. Y sigue, la siguiente por favor. Dios usa personas para fortalecer nuestra fe. Jesús murió y resucitó por nosotros para que podamos vivir confiando plenamente en Él. Jesús dio la vida por una comunidad. Vino a morir por todos nosotros. Es verdad, por cada uno, pero por nosotros como familia. Por eso el concepto de iglesia es una gran familia donde podemos tener influencia unos con otros. A manera de conclusión también quiero una pregunta para pensar y reflexionar. ¿De qué manera? Y quiero que por favor piense otra vez. Hemos dicho que lo primero que hay que hacer es aplicación práctica. La Biblia dice no deje de congregarse. Bueno, ahora de manera práctica. ¿De qué manera voy a involucrar? Me voy a involucrar para construir relaciones significativas que Dios use para fortalecer mi fe. ¿De qué manera? Hay personas que quieren servir. Hace 8 días hablamos de eso y dicen, yo quiero enseñar. Qué bueno, necesitamos gente que enseñe. Pero ¿sabe qué? En la Confra creemos que no solo es enseñar, es involucrarnos con las personas. Hay gente que solo quiere ser conferencista y maestro. No, Jesús enseñó, pero Jesús pasó mucho tiempo tocando a la gente, visitando a la gente, relacionándose con las personas. ¿Sí me explico? Por eso es que necesitamos en la Confra ser personas así. No queremos solo enseñar la palabra, que es fundamental. Queremos decirle a la gente lo que la palabra de Dios enseña. Hoy no dejemos de congregarnos, pero hagámoslo. Involucrémonos, metámonos, conozcamos a más personas y de esa manera vamos a crecer para que cuando llegue el momento difícil, para que cuando soplen los vientos, vengan las lluvias, como leíamos en Mateo, dice, podamos estar firmes y no sea, por el contrario, grande nuestra ruina. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos desafíe con su palabra. Señor Jesús, queremos hacer lo que tu palabra nos dice. Tú nos dices, no dejen de congregarse. Y queremos entender lo que realmente eso significa, a vivir en comunidad y a seguir construyendo relaciones significativas, a través de las cuales tú proveas esas relaciones providenciales con gente que tú pones en nuestro camino para fortalecer nuestra fe. Señor, hay momentos difíciles en la vida, en los cuales sufrimos, en los cuales nos vemos, Señor, tan apabullados muchas veces y nuestra fe se debilita. En esos momentos, Señor, esos momentos en que queremos seguir confiando en ti. Por eso queremos pensar de manera práctica cómo podemos seguir creciendo, con una enseñanza aplicada.
Como hemos dicho en la primera enseñanza de esta serie, queremos seguir creciendo, cultivando hábitos personales sanos que nos ayuden a estar fuertes. Queremos servirte, Señor, asumir nuevos desafíos, nuevos retos, y queremos seguir involucrándonos en la vida de comunidad. Por eso, Señor, te pedimos por cada grupo aquí en la Confra, los grupos que tenemos con los niños. Gracias por ellos ahí arriba, alrededor de tu palabra, aprendiendo y jugando también. Señor, gracias por nuestros jóvenes, gracias por los de GAP, gracias por los bachis, gracias por los 20, Señor. Gracias por estos grupos que pueden reunirse. Permíteles crecer en esas relaciones profundas. Gracias por los grupos de parejas. Gracias por los grupos de matrimonios, los grupos de años dorados, de hombres, de mujeres. Señor, queremos seguir multiplicando espacios, ambientes en los cuales las personas podamos crecer juntos contigo. Gracias, Jesús, porque tú has dado la vida por nosotros y nosotros queremos vivir en esta tierra como tú quieres que vivamos. Señor, quita de nosotros ese egoísmo, ese individualismo que nos lleva solo a pensar en lo nuestro y ayúdanos a preocuparnos por los otros, como hemos leído en tu palabra. Señor, desafíanos por tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.